Presidenta de ese órgano, la... Exacto, la doctora Luz Pacheco Serga, que ha tenido la deferencia de venir hasta los estudios de Latina. Doctora Pacheco, muchas gracias por su tiempo, muy buenas noches. Buenas noches, también gracias a ustedes por la invitación, encantada. Bueno, quisiera iniciar la conversación, la entrevista, preguntándole un poco el sentido del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Se ha generado un debate en la sociedad, hay personas que entienden que lo que ha dicho el TC abre las puertas a una excarcelación de Alberto Fujimori, y hay otras personas que dicen, pero había desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos una observación, una objeción a esa liberación. ¿Cuál es el sentido de este autorresolutorio que emitió el TC, doctora? Gracias por la pregunta. Efectivamente, lo que hemos hecho nosotros es responder a dos pedidos de aclaración que se habían presentado en ese expediente, y como ya se había dado una sentencia, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, una vez que el Tribunal Constitucional da una sentencia, esta es inimpugnable. No se puede anular, no se puede dejar de ejecutar. Lo único que se puede hacer es aclarar si algo ha quedado oscuro, no se ha entendido, un error numérico, etc. Pero los dos pedidos que nos hacían, uno fue una aclaración presentada fuera de plazo, por tanto era improcedente. La otra era del procurador, que más bien estaba cuestionando el sentido de la sentencia y quería más bien que nos volviéramos a pronunciar, lo cual no era tampoco dable, no se podía hacer. Por tanto, lo que hemos dicho nosotros, las razones por las cuales son improcedentes estas aclaraciones, y más bien ya que el juez, que es el único competente según nuestro ordenamiento para ejecutar la sentencia, lo haga y cumpla la sentencia que está en ese expediente, que es la liberación, la excarcelación del señor Alberto Fujimori de inmediato. ¿Por qué? Porque el indulto ha cobrado plena vigencia en base a esa misma sentencia. Doctora Pacheco, el voto singular, por ejemplo, del doctor Monteagudo, lo que ha hecho en sus argumentos de exposición, por supuesto no fue el voto que ganó, pero finalmente él también tiene sus argumentos. Claro. Menciona mucho la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como Estado peruano estamos sujetos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso en sus argumentos recomienda que el señor Fujimori pueda presentar una nueva solicitud de indulto. ¿Qué pasa con este fallo de esta entidad supranacional a propósito, además, de esta sentencia del Tribunal Constitucional? Mira, indudablemente sí, el doctor Monteagudo tiene una posición distinta. Él fue al fondo, él pensaba que había que anular la sentencia, lo cual, como dije, la mayoría veíamos que eso no era posible. ¿Y por qué no hemos nosotros comentado esta resolución de la Corte Interamericana? Porque no era parte en el proceso. Esa resolución llegó después, por tanto, procesalmente no cabía. Eso era lo que nosotros veíamos. Sin embargo, nuestra decisión sí ha tenido en cuenta lo que dice la Corte. Y más aún, ustedes no sé si sabrán, pero nosotros estamos obligados en virtud de la Constitución a respetar, y queremos hacerlo, los tratados internacionales. Sí, inclusive la interpretación de los derechos humanos se tiene que hacer en base a esos tratados que hemos aprobado y ratificado. Por tanto, la Convención Americana de Derechos Humanos nos obliga y queremos respetarla. Y uno de esos artículos dice que en caso que el juez peruano, aplicando el derecho peruano, proteja más un derecho humano, él puede, ese juez, no seguir el criterio de la Corte Internacional. No está obligado, porque tanto la Corte como los jueces nacionales lo que quieren es la máxima protección a los derechos fundamentales. Entonces, se ha creado, como bien dices, toda una confusión. Nosotros hemos dicho que el juez de ejecución proceda según sus atribuciones. Su atribución es justamente el ejecutar. Ese juez, como todos los jueces, tiene también una conciencia, y él tendrá que decidir, como ustedes han comentado. Hago caso a la Corte, hago caso al tribunal, pero estoy diciendo un argumento que lo conocen todos los constitucionalistas. Sin embargo, en el supuesto que este juez considerara que no debe ejecutar el mandato del tribunal, sino el de la Corte, pues nos ha pasado en otros casos que el juez de ejecución no cumple. Entonces, ¿qué hace normalmente esa persona que ve que se vulnera su derecho? Lo que hace es presentar una apelación por salto, es decir, un escrito al juez en el que dice, por favor, usted eleve mi caso otra vez al tribunal, porque yo quiero poner de manifiesto que usted no está cumpliendo con la sentencia. Y en ese caso, ya si viniera a ser esa la situación, nosotros con detalle tendríamos que dar las razones por las cuales consideramos
que esa sentencia que se dio tiene que ser observada y cumplida. Pero siempre en respeto al tratado y a la Convención Interamericana. Interesante ese punto que nos dice que le da valor a lo que decida el juez en Ica. Sí. Dependiendo de lo que decida el juez en Ica, incluso usted nos abre la posibilidad de que el juez diga: considero que la objeción hecha por la Corte Interamericana me impide de ejecutar la liberación de Alberto Fujimori, y podría volver a manos del TC este debate. Mientras tanto, ¿Fujimori seguiría en la cárcel en ese caso? A ver, no es que yo haya abierto la posibilidad, esa posibilidad existe. Todos los jueces... Clarísimo, ¿no? existe la posibilidad, pero no, digo, no es que si es que el juez decide... Si se diera ese supuesto, ese trámite de apelación por salto se resuelve muy rápidamente. Ya no hay necesidad de audiencia, nada, simplemente llega el escrito, nos llega al tribunal y en el siguiente pleno eso se decide y se devuelve. O sea, eso no puede pasar de este año. Correcto. Ahora, doctora Pacheco, usted comparte un poco la posición del doctor Monteagudo, hoy que también daba una entrevista, y el propio presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Morales Sarabia, decían también existe la posibilidad, y no lo ha descartado su abogado que acaba de estar con nosotros además, de que se presente un nuevo indulto humanitario para Alberto Fujimori. ¿Esta posibilidad también cabe dentro de que finalmente hay todo un debate respecto a si se puede acatar o no la excarcelación de Alberto Fujimori? A ver, si lo que nosotros estamos diciendo es que el indulto existe, el indulto es válido, el señor tiene que ser excarcelado. No veo para qué tienen que pedir otro indulto, la verdad. ¿No? O sea, en esa línea de razonamiento que estoy haciendo, claro, no tendría sentido volver a pedir un indulto porque ya está dado. Ahora, Perdón, doctora una cosa, Pacheco... disculpa que te interrumpa, pero es un dato interesante. Nosotros respetamos a la Corte Interamericana, respetamos los tratados, pero un dato que es interesante, que poca gente conoce y que yo tuve ocasión de conocer a raíz de un congreso constitucional que fueron de toda América Latina, en Arequipa, es que solo el 15% de las sentencias de la Corte Interamericana son cumplidas por los estados. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces los estados consideran que esta Corte se excede en sus atribuciones y no respeta la soberanía nacional. Entonces, quiero decir que no sería un caso rarísimo, ¿no? Bueno, el único caso que yo conozco que expresamente ha dicho que no va a seguir una indicación de la Corte Interamericana es un caso argentino, ¿no? Donde, por decir, la Corte dijo A y el otro dijo Z. Y al final dijo a la Corte Argentina: señor, lo que vamos a nosotros observar es lo que hemos decidido. Lo único que pidió la Corte Interamericana es que se anotara en la sentencia que la Corte Interamericana no estaba de acuerdo. Ahora, el Estado peruano podría cumplir con la excarcelación de Fujimori y, en palabras, por ejemplo, doctora, le cito a la especialista Úrsula Indacochea, directora de la Fundación para el Debido Proceso con sede en Washington, dice que proceder con la excarcelación, generaría, abro comillas, una responsabilidad internacional ante la Corte del Estado peruano. Una situación ya de diferencia oficial, digamos, habría, ¿no? Esta responsabilidad. Digamos, ¿el Tribunal Constitucional es consciente de este escenario? Claro, porque te acabo de decir que solo el 15% de las sentencias de la Corte se están cumpliendo a nivel americano, justamente porque a veces se comprueba de que se han excedido. Entonces, si llegara a ser este el caso, no veo yo, o sea, me parece más importante defender los derechos humanos, los derechos fundamentales, tal como lo establece la Convención. Dar el máximo respeto a los derechos o la máxima protección a los derechos humanos. Doctora Pacheco, pero ayer, por ejemplo, el doctor Carlos Caro señalaba que podríamos estar sujetos como Estado peruano a ser sancionados. ¿Cómo? Por no respetar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, no invitarnos a las asambleas de la OEA, era lo que señalaba él. Por ejemplo, hacerle un llamado de atención al Estado peruano. ¿Estamos sujetos a eso, a una eventual sanción, o usted considera desde su punto de vista que no? Mira, si solo se están cumpliendo el 15% de las sentencias que emite la Corte, entonces nadie iría a esas reuniones y todos estarían ya, ¿me entiendes?, fuera del... Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa, pero yo creo que un temor a una sanción cuando uno considera que está haciendo lo justo sería irrelevante. Usted ha mencionado el tema de que los estados
en la mayoría de las veces no cumplen las decisiones de la Corte. Es el dato que tengo. ¿Qué opina usted sobre la justicia supranacional, sobre la labor de la Corte Interamericana? Porque cuando me levanta ese dato usted, doctora, y me dice, mira, hay un montón de países que no cumplen con la Corte, lo que entiendo es que usted no valora positivamente el trabajo de la Corte. No. ¿Qué opina? Por eso le pregunto, ¿qué opina usted de la justicia supranacional, de la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mira, me parece que tiene sentencias muy valiosas, muy buenas, pero otras que no lo son. Entonces yo creo que como Estado tenemos que acatar aquellas que consideramos que son congruentes o coherentes con nuestro ordenamiento, y las que no lo son, ¿no? O sea, si no, no seríamos un Estado soberano. O sea, Es un tema de soberanía para usted. Claro, yo valoro lo supranacional, pero valoro muchísimo también la soberanía nacional, las dos cosas. Entonces, creo que me parece que no hay oposición. A partir de lo que dice, tampoco es que se sume a las voces que a veces también por razones políticas desde el Congreso dice tenemos que desafiliarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No comparte tampoco esto. Yo creo que esa convención es muy rica de contenido. Y yo creo que también estar con la Corte me parece algo valioso. Sin embargo, he oído críticas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que el número de miembros de los jueces de la Corte o cómo son elegidos no es todo lo democrático y representativo que debería ser. Pero bueno, es un tema que ya excede, pero eso no va a significar como no es todo lo perfecto que yo considero, me salgo. Tampoco me parece. Ahora, doctora, ¿hay alguna posibilidad de que el INPE, o podemos decir el gobierno a través del Ministerio de Justicia y el INPE en última instancia, bloqueen la liberación de Alberto Fujimori, aludiendo el fallo de la Corte Interamericana o, bueno, digamos, ahí la voz de la Corte? Claro, ahí incurrirían en, pienso yo, en una responsabilidad funcional, ¿no? Grave, porque es un mandato del Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia. O sea, eso no sé, pienso yo que no sería de recibo. Porque hay declaración, ¿no?, del ministro de Justicia que ayer, cuando decía todavía no hemos tomado una decisión, citaba el pronunciamiento de la Corte Interamericana como dejando entrever que pueden evaluar entre proceder con la liberación o no. Por eso te digo, yo creo que, como le puede pasar al juez, ¿no? Entonces, si es necesario hacer un pronunciamiento con detalle de por qué no están obligadas las autoridades a acatar esa resolución de la Corte Interamericana, sino más bien la sentencia del tribunal, lo haremos. Pero yo creo que es muy prudente de parte del ministro haber dicho, tengo que estudiar, tengo que ver, y después todos tenemos que actuar en consecuencia con el derecho. Claro. Yo entiendo que somos un Estado de Derecho, todos queremos respetar la institucionalidad y tenemos que ir en ese camino. Doctora Pacheco, yo quería hacerle la consulta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Acaba de enviar un comunicado y va en la línea de lo que usted dice, porque el punto 3 es el más importante. Ahora, inicia diciendo que ya se ha recibido la notificación del Tribunal Constitucional, por supuesto, y señala que el Poder Ejecutivo ratifica que de acuerdo al mandato del artículo 118, inciso 9 de la Constitución Política del Perú, de todas maneras está obligado a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué le parece esta información? Es un comunicado oficial ya del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Yo creo que es la única respuesta que podía dar un ministerio que realmente es un Estado de Derecho. Lo contrario hubiera sido estar en una dictadura. Todos tenemos que someternos a los jueces en la jurisdicción que les corresponde. Claro, dice que el juez además va a tener que expedir la disposición que corresponda en el marco de la autonomía jurisdiccional, como ustedes también lo han emitido, ¿verdad? Eso es. ¿Y esto podría crear un precedente también para otros casos? ¿En qué sentido? Otros casos de indulto, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, sí. Mira, tuve la ocasión de estar en una reunión con el representante de la Cruz Roja Internacional. Y él decía, si el indulto es humanitario, no puedes hacer una discriminación. Es para toda persona. Si es humanitario, es para todo ser humano. Entonces yo creo que si das un indulto, lo que no puede estar, te doy, te lo quito, te doy, te lo quito. ¿No? Si te lo doy, te lo di. Ahora, doctora... Solo que hay una cosa, gravísima de engaño, no sé, ¿no? Como pasó una vez, ¿no? Pero si no. Es una gracia. ¿Y qué opinas sobre la opinión que dice por qué no se revisa nuevamente la salud de Alberto Fujimori para proceder con el indulto? Es que el indulto ya se dio. Ya se dio y es cosa juzgada. El tema de los años, el tema de que haya ocurrido hace varios años, uno entendería incluso que su salud ha empeorado. Claro, con mayor razón, ¿no crees tú?
con mayor razón es necesaria la idea de todos los estados, de todo el ordenamiento jurídico occidental, es que la gente no muere en la cárcel. Nadie muere en la cárcel. Entonces, gente que es tan mayor ya no es ningún peligro para la sociedad, ¿no? Además, creo que ha estado en la cárcel más de 20 años o 25 años. O sea, tampoco es una persona que ha estado... Yo sé de gente que ha cometido unos crímenes terribles, ¿no? Y que estuvo en la cárcel 5 años nada más porque le dieron encima un indulto a ella, sí. Sí. ¿Alberto Fujimori le debe algo a la justicia peruana? ¿En qué sentido, perdón? Por ejemplo, al hecho de no terminar de de cumplir su condena, para completar la pregunta, ¿no? Al no terminar de cumplir su condena y al ser indultado, ¿Alberto Fujimori le debe algo a la sociedad peruana o ya saldó sus cuentas judiciales con la sociedad peruana? Claro, ya la saldó. Si hay un indulto, se salda. Pero Si un no- pedido de perdón no es lo que dispone también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mostrar arrepentimiento. A ver, como me dijo una vez una persona, ninguna ley exige que tú pidas perdón públicamente para que te den, para salir y te rehabiliten. O sea, o para darte un indulto. Basta que tu situación, en este caso de salud, lo justifique. Ojalá, ¿no? Yo creo que todos, y en un momento de la vida, tendrán que darse cuenta de las cosas que han hecho mal y arrepentirse, ¿no? Confío en que se haga, que lo haga él y lo hagan todos los que han hecho cosas que son indebidas. Correcto. Doctora, le robo un minuto para preguntarle su opinión sobre la crisis institucional que se está viviendo en la Fiscalía y que afecta la confianza que puede tener el ciudadano de a pie con las instituciones. Sí, es una situación muy dolorosa y yo creo que tenemos que esforzarnos para no perder la confianza en las instituciones, como bien dices, ¿no? No sé qué pasará en los próximos días, pero realmente es un panorama sumamente complicado. Tienen pendiente una demanda competencial, además, Sí, ustedes, ¿no? sí, presentada justamente por el Ministerio Fiscal, por el Ministerio Público, perdón, contra la Junta Nacional Contra de la Junta. Justicia. Ahora, nosotros tenemos por delante, por ejemplo, casos que no son mediáticos, pero que tienen más de un año en el tribunal. Y nos urge antes de fin de año darles cauce y poder decidir sobre ellos. El próximo lunes tenemos 4 casos de habeas corpus del expresidente Castillo. Tenemos una nueva audiencia sobre los peajes. ¿Por qué? Porque teníamos en las 2 salas del tribunal habían casos de peajes. Y para que haya una unidad en la decisión, pues nuevamente va a haber audiencia sobre ese tema. Entonces hay temas muy fuertes y otros temas que no son tan fuertes para la opinión pública, pero sí para las personas que lo sufren. ¿La demanda competencial entonces podría resolverse este mes? Lo veo difícil. Lo Ya veo esperaríamos difícil, al honestamente, próximo año. porque hay mucha carga de por medio y eso es, por decir así, aunque es un tema muy sensible, pero hay otros temas también importantes. Y hay que Correcto. pensarlo muy bien para decidirlo. Correcto, Claro. doctora Vamos Luz a- Pacheco, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, ha estado con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gusto. gracias además por haber tenido la deferencia de apersonarse a nuestros estudios. Gracias. Encantada de estar con ustedes. Gracias. Muchas Adiós. Buenas noches. Bien, amigos.